Hoy en día se habla mucho de la visualización, de la manifestación, de... Hay gente que pide cosas con muchísima fuerza, ¿vale? Y que muchas veces, cada vez que lo intentan, y contra más lo intentan, peor les va, ¿vale? ¿Qué está haciendo mal la gente en cuanto a esto? Mira, bueno, esto yo tenía Yo estuve trabajando 10 años en cocina y me acuerdo que tenía un jefe que me decía, no hay nada peor que un tonto motivado, ¿no? Y a veces el problema de la manifestación es que no la entendemos correctamente y como que no la entendemos correctamente, nos pensamos que el mundo tiene que ir como nosotros lo imaginamos. Y la manifestación, tal como yo la entiendo, no tiene nada que ver con eso. El tema aquí es que el primer punto es que siempre estamos manifestando. ¿Qué es manifestar? Pasar de una idea a una realidad. El ser humano, la esencia del ser humano, es un ser pensante. Y en tanto que ser pensante, nosotros tenemos esta parte en nuestro cerebro que se llama el sistema reticular, que lo que hace es que hace una especie de match entre lo que pensamos y lo que vemos. Por ejemplo, si yo te digo que vayas por la calle y que te quedes mirando cuántos objetos azules has visto, seguramente, y quiero que cualquier persona que nos escuche haga ese experimento, salga por la calle y vaya contando objetos azules. Al cabo, cuando vuelva a casa, anote en un papel pues cuántos objetos azules ha visto, pero en ese momento si yo te pregunto, oye, ¿y cuántos rojos habían? No te has fijado, no lo has visto, porque tu cerebro ha filtrado la información. Nuestro cerebro es incapaz de ver toda la realidad y por lo tanto lo que hace es que filtra. ¿En base a qué? En base a nuestros pensamientos. Por lo tanto, nuestra mente no solo percibe el mundo, no existe algo como ver el mundo, sino que en realidad lo estamos creando o lo estamos filtrando y estamos eligiendo. Ver la realidad es una elección. Entonces, el ser humano no ve una realidad, elige qué realidad ver, porque somos incapaces de verlo todo. Entonces, puedes decidir que vives en un mundo injusto, puedes decidir que vives en un mundo complicado, puedes decidir que ser rico es ser mala persona, puedes decidir que todas las mujeres son así o que todos los hombres son así. Y realmente lo que ocurre es que siempre estamos manifestando porque siempre estamos pensando y cada vez que pensamos elegimos ver algo y elegimos no ver otra cosa. ¿Por qué hay gente más exitosa? Yo me puse a estudiar porque yo realmente tuve un momento donde tuve muy pocos éxitos en mi vida y quise entender cuáles eran las reglas por las cuales las personas crecían y prosperaban. Y me di cuenta de que una persona que tiene éxito es exactamente igual que una persona que fracasa. Simplemente una persona que tiene éxito elige ver una parte de la película y una persona fracasada elige ver otra, elige pensar. Y es tan sencillo como entender esta matriz. La persona de éxito piensa lo que tiene y la persona fracasada piensa en lo que le falta. Uh-huh. Si tú piensas en lo que te falta, siempre vas a sentir que te faltan cosas. Y adivina qué, somos seres finitos. Nunca jamás vamos a poder tener todo. ¿Cuál es el error tan común que ocurre hoy en día? La gente nos pasamos el día viendo historias, viendo Instagram y estamos viendo vidas, comparándonos con vidas de personas y de repente pienso, ostras, esta persona tiene esto y yo no lo tengo, tiene este coche y yo no lo tengo, tiene este reloj y yo no lo tengo, ha ido de viaje a Bali y yo no he ido. Y de repente me siento en sensación de que no tengo. Y adivina qué, aquello en lo que tú pones el foco se acrecenta. Entonces, si yo me siento una persona que no tengo cosas o que pierdo oportunidades, ¿qué va a pasar? Yo activo mi sistema reticular del cerebro y empiezo a decirle, vale, soy una persona fracasada, soy una persona que pierde oportunidades y entonces, cuando tenga una buena oportunidad, inconscientemente el cerebro va a ir a la identidad y va a decir, a ver, yo que soy una persona fracasada, ¿no? Una persona que pierde oportunidades. Entonces, inconscientemente vas a hacer algo para que ese negocio que estaba a punto de funcionar, esa oportunidad, esa cita, de repente con esa persona que tanto te gustaba, de repente, ¡pam!, lo has perdido. Porque tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres, quién te consideras que tú eres. Entonces, todo el tema de la manifestación son dos cosas. Número uno, siempre estamos manifestando, siempre estamos eligiendo qué ver y qué no ver. Y punto número dos, nunca vamos a traer nada o nunca vamos a sostener nada que no sea quien somos nosotros. Por lo tanto, todo el juego de querer conseguir más cosas, seguramente las personas que ven este podcast es porque quieren conseguir algo más en la vida, quieren ir mejor sus negocios, mejor su pareja, mejor algún aspecto de su vida. Todo es un juego interior y es un juego mental y tiene que ver con quién te consideras, el merecimiento que tengas y no solo eso, una cosa que luego hablaremos, que es las emociones. La vida es un juego que se juega en tus emociones y dependiendo de tus emociones te conectarás con tu potencial o te desconectarás de tu potencial. Vale, vamos a ver, que tenemos mucha info por aquí que quiero ver, porque dices que hay mucha gente, o sea,
has dicho que llegamos a conseguir lo que somos, ¿correcto? Pero no lo que... No atraemos lo que queremos. ¿Exacto? Atraemos lo que somos. Exacto, eso es. Vale. Atraemos lo que somos. Bien, yo quiero ver la relación directa que hay con hoy en día el tema de visualizar y manifestar, pero algo más tangible, ¿vale? Lo que quizá veo de problemas en la sociedad, ¿vale? Que yo por el hecho de querer idealizar X cosa, vamos a coger casos prácticos que para mí es lo más visible, ¿no? Yo quiero llegar a ganar 5.000 euros al mes, ¿vale? Pero mi vida actual es la que es. Vamos a ponerte mi caso si quieres. Yo estuve trabajando durante 10 años en un hotel de lujo aquí en Barcelona, ¿vale? Mi vida se limitaba a un sueldo de 1.000 y poco. 1.000 y poco es lo que te daba, ¿vale? El salario que hay, que está muy mal pagado, por cierto. Entonces, ese dinero que yo lo quiera extrapolar a 5.000, por mucho que yo visualice y manifieste una vida de 5.000 euros, no va a llegar así como así si yo no hago cambios en mi vida. Por eso quiero entender bien qué beneficio me trae el manifestar, porque que no solo sea pensar en que quiero eso y ya está, y se va a cumplir así como así, sino que hay ciertos pasos que yo debo hacer complementarios o no. Sí, mira, de hecho hay un experimento que se hizo con unas personas que tenían una competición deportiva y pusieron 3 casos. Repartieron un grupo de personas y a un grupo de personas las pusieron a entrenar fútbol todos los días. Tú que trabajas en el tema deportivo, las pusieron a entrenar fútbol todos los días. A otro grupo de personas las pusieron a no entrenar, a no hacer nada, a visualizar. Y a otro grupo de personas las pusieron a entrenar y a visualizar. Lo que encontraron es que las personas que entrenaban y visualizaban tenían mucho mejores resultados. ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende entre pensar algo y hacerlo. Es decir, hay un experimento muy tonto que es simplemente cerrar los ojos, ¿no? Y imaginarte que un limón, ¿no? Imagínate que ese limón lo exprimes en tu lengua y notas todo el jugo del limón llenándote toda la boca y seguramente si te lo imaginas solo un poquito, vas a empezar a salivar. Ya estoy soñando. Sí, total. Sí. Y eso demuestra que nuestro cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Para el cerebro pensarlo y hacerlo es lo mismo. Entonces, hay un caso de cuando en Auschwitz había una persona un judío que había sido campeón de golf, ¿no? Y entonces él cuando hubo la liberación salieron de ahí de Auschwitz y entonces al cabo de muy poco tiempo él se presentó a una competición de golf y la ganó. Entonces las personas le preguntaron, ¿cómo puede ser que hayas ganado la competición si llevas muchísimo tiempo sin jugar? Dice, no, te equivocas, yo todas las noches, todos los días estaba jugando en mi mente, ¿no? Y estaba haciendo esos golpes y estaba visualizando esos golpes, ¿no? La visualización tiene un poder, obviamente no es todo. No es la clave de todo, ¿no? Y ese es un error muy común que se ha popularizado, ¿no? En Internet, las afirmaciones de poder, el tal, darle a todo eso como una especie de peso metafísico. En realidad, no existe algo como... La gente se piensa que la manifestación es hacer un truco al universo para que me dé algo sin haber hecho nada, ¿no? Total. Y en realidad no es así. En realidad es convertirme en la persona que sería capaz de poder atraer eso. Y en realidad es muy sencillo, ¿no? Si yo quiero ser... Imagínate que yo quiero ganar 5.000 euros, ¿no? Sí. De hecho... Es un caso que a mí justamente me pasó igual y te puedo explicar cómo fue mi caso. Mira, yo era cocinero, yo estaba trabajando cocinero durante 10 años y me acuerdo que cuando empecé a estudiar de manifestación, leí el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill y en ese libro hablaban de una técnica que le llaman el scripting, que es la técnica tan sencillo como coger una hoja de papel y escribir tus metas y lo que quieres conseguir. Hay unos pasos que tienes que hacer, lo tienes que escribir en presente, como si ya lo tuvieses, has de escribir una cantidad específica de dinero, de lo que quieres atraer. Entonces yo lo hice tal cual. Y recuerdo que además en esa época, que estaba viendo mucho material de coaching, desarrollo personal, había un libro que se llama What They Don't Teach You About Harvard Business Studies, que este libro hablaba de un estudio que se hizo en Harvard donde pusieron a personas a escribir sus metas,
pusieron a un grupo de personas, evaluaron qué personas tenían claridad en sus metas. Y descubrieron que, lo primero que descubrieron es que el 80-90% de personas no tienen una meta clara que quieren conseguir, son ambiguas. Tenemos metas, quiero ser rico, quiero vivir bien, pero no tenemos claridad. Luego lo que descubrieron es que había un 10% de personas que sí tenían claridad en lo que querían, pero de ese 10% solo un 1% de personas tenían escrito en algún papel, lo tenían anotado, tenían algún tipo de algo escrito. Lo que descubrieron es que las personas que tendían a escribir sus metas este estudio lo hicieron, pasaron 7 años y volvieron a ver a esas personas que en un inicio lo que se dieron cuenta es que las personas que tenían claridad en sus metas tenían un 2x3 de resultados, simplemente con el hecho de tener claridad en lo que querían, pero lo más interesante es que las personas que tenían escrito creo que tenían un por 10 de resultados, ¿no? ¿Esto qué nos viene a decir? Lo primero es que no puedes, esto lo decía Dan Peña, un multimillonario, decía, nunca podrás tener 1 millón si entre tus objetivos no está tener 1 millón. Y parece tonto, pero es verdad, porque en la realidad, vivimos una realidad, y más hoy en día, vivimos una realidad tan llena de distracciones, tan llena de cosas, que es súper fácil y todo el mundo quiere retener tu atención, quiere que estés prestando atención a su producto, a su cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que, de hecho, las tasas de retención de atención cada vez son menores. El problema de todo esto es que para poder atraer y para poder conseguir algo, tienes que conseguir focalizarte en algo durante mucho tiempo y emprender acciones en base a ello. Esto es lo que explicaba Napoleón Hill. Decía, si tú coges una hoja de papel, te pones claridad de objetivos, todos los días, antes de dormir, lo repites. ¿Por qué antes de dormir? Porque cuando nos vamos a dormir, normalmente estamos en un estado de relajación. Y hubo un científico, creo que era en Rumanía, que descubrió que Giorgio Lozanov descubrió que cuando una persona está en un estado de relajación, lo que ya se llaman los estados alfa o los estados teta, que está como a punto de dormirse, tiene un cerebro mucho más permeable. Cuando estamos en un estado de estrés, es como que el cerebro está bloqueado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú repites metas y objetivos que quieres cumplir en un estado altamente receptivo para el cerebro, es como que eso se mete dentro de nuestro cerebro y programamos nuestro cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Napoleón Hill decía este experimento, yo lo probé y estuve durante todo un año, y además es un caso real, con 5.000 euros, poniendo que iba a ganar 5.000 euros, justamente esto, ¿no? Y recuerdo que yo este experimento es algo que llevo haciéndolo desde hace muchos años, es algo que recomiendo a las personas con las que trabajo y siempre digo, bueno, haz este objetivo. Una vez teniendo en claro esto, que para mí es la clave, ¿qué pasa? Pues pasó un año entero y no había conseguido esos 5.000 euros. Lo curioso, y esto caso real, es que creo que fue al cabo de una semana o dos, sonó mi teléfono y me llamó una persona de mi trabajo y me dijo que estaban abriendo un nuevo local y que necesitaban un chef ejecutivo tal, y que, bueno, pues me darían un trabajo. Justamente ese trabajo, después de unos 20-21 días de trabajo, eran 5.000 euros, ¿no? Y nunca había ganado esa cantidad. Yeah. Y esto... Ojo, y yo lo que quiero que se entienda es que la ley de atracción no es magia. Simplemente es aprender a poner el foco en situaciones y oportunidades que antes no veías. Es como si tú ahora mismo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínate que ahora secuestran a la persona que más quieres y te dicen, oye, necesito 10.000 euros, 100.000 euros para final de semana. Seguramente todos encontraríamos una manera de encontrar 100.000 euros, ¿no? Y es porque tendríamos un porqué, tendríamos un motivo. Y de repente empezaríamos a ver oportunidades que antes no veíamos. Igual estarías esperando el bus y hablarías con la persona que tienes al lado que nunca hubieses hablado con ella. Entonces, en realidad, la abundancia y la manifestación va de ver oportunidades que antes no veías, de abrir tu foco mental y empezar a ver situaciones en las cuales puedes crecer y prosperar. Y teniendo en cuenta esto, cuando lo hemos hecho con alumnos y con otras personas, siempre acabas viendo resultados. No porque sea magia, sino porque empiezas a convertirte en una persona. Por ejemplo, si tú quieres convertirte en una persona altamente exitosa en los negocios, seguramente tendrás que tener más conocimiento, tendrás que aprender nuevas habilidades, pues, por ejemplo, ahora la IA, ahora ciertas habilidades, ¿no?